Damos gracias a Dios, hermanos, nuevamente y no me canso de 17. darle gracias a Dios, ni debemos nosotros de cansarnos de hacerlo. Que nuestro corazón siempre esté rebosando de esa gratitud hacia nuestro Dios por las cosas que ha hecho, que hace y seguirá haciendo en la vida de cada hijo suyo. Dice el apóstol Juan en el verso 6 del capítulo 14 de Apocalipsis, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dice el apóstol Juan, hermanos, que él vio volar. Él, en el estado en el cual se encontraba, dice que ve volar. Y notemos, dice que por en medio del cielo, no ve volar en el cielo, sino en medio del cielo, es decir, entre el cielo y la tierra, precisamente, en ese espacio, Juan ve volar otro ángel, dice, otro mensajero, otro ser angelical que está al servicio de nuestro Dios. Dice que este ángel que él ve volar tenía el evangelio, dice, eterno, las buenas nuevas del reino de Dios, las buenas nuevas de salvación, pero dice que es eterno, es perpetuo. Es el evangelio que ha sido usado en el pasado, que es usado en el presente y que seguirá siendo usado en un futuro o en el futuro. El mismo evangelio, ese evangelio de Jesucristo que no cambia. Ese mismo evangelio ha sido usado entonces en el pasado, presente y futuro, y es un evangelio perpetuo. Pero dice que este evangelio es para predicarlo, es decir, para anunciarlo. ¿A quiénes? A los moradores, a los habitantes, dice, de la tierra. Y especifica Juan. Dice, a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo. Yo les pregunto, ¿quiénes son estos moradores de la tierra a quienes les será predicado este evangelio? ¿Quiénes son estas naciones, tribus, lenguas y pueblos? Según nuestro contexto, hermanos, es el mundo de incrédulos. Aquellos que han rechazado el Evangelio del Señor una y otra vez, aquellos que no han abierto su corazón al Señor, aquellos que no han querido por diversas razones simplemente abrir y entregar su vida al Señor. A ellos, notemos que nuevamente se les anuncia el Evangelio eterno, pero esta anunciación de este Evangelio ya es por última vez. Ya no habrá otro anuncio, ya no habrá otra oportunidad. Esta es la última oportunidad que ellos, los que han rechazado el Evangelio del Señor, tienen, porque se aproxima este evento que es el juicio final. Ahora, antes de que el juicio final llegue, los moradores de la tierra, es decir, los incrédulos, estarán totalmente seducidos por este mundo, por los eventos, por las cosas que ofrece este mundo. Y no se darán cuenta de ese gran día que se acerca, el gran día del juicio final. ¿Por qué? Porque estarán seducidos, estarán totalmente atrapados en deleites, en placeres, en inmoralidades y en todo tipo de cuestiones que ofrece este mundo precisamente. Y estarán tan ocupados en estos placeres que no se darán cuenta cuando este gran día del juicio final, el gran día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, llegue, sea una realidad. Allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17,
verso 26, dice Jesús mismo, es el que está hablando precisamente aquí, dice, como fue, dice, en los días de Noé, así también será, dice, en los días del Hijo del Hombre. Jesús está comparando los días en los cuales estaba viviendo Noé. Dice que así como la gente actuaba, así como la gente pensaba y así como la gente hacía ciertos tipos de cosas, dice, así estarán haciendo lo mismo cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez. Dice el verso 27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé, dice, en el arca y vino el diluvio. ¿Y qué pasó? Y los destruyó a todos. De la misma manera, dice, que hacían los moradores en el tiempo de Noé, estarán haciendo, dice, los moradores de este mundo cuando Jesús haga su aparición en las nubes. Cuando Jesús venga por su iglesia, por su pueblo, estarán haciendo los moradores de la tierra las mismas cosas. Ahora yo les pregunto, ¿es malo comer? No. ¿Es malo beber? Depende qué es lo que bebas. ¿Es malo casarse? No. ¿Es malo darse en casamiento? No. El problema consiste entonces en que no se hace estas cosas para la gloria de Dios. O el problema consiste que esto que los hombres hacen, notemos, hombres incrédulos, no va de acuerdo con la misma voluntad de Dios. Ese era el problema que pasaba en los días de Noé. Ese era el problema que está pasando hoy en día. Gente inconversa que no glorifica con su vida a Dios. Gente inconversa que hace cualquier cosa fuera de la voluntad total de Dios. Dice el verso 28, asimismo, como sucedió en los días de Lot, que pasaban esos días, dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Notemos, una vida totalmente ajena a la voluntad de Dios. Hacían todo lo que ellos hacían sin tomar o sin tener en cuenta a Dios. Dice el verso 29, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, dice, y los destruyó a quienes, a todos. Dice el verso 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, aparezca. De la misma manera, la gente estará comiendo, la gente estará bebiendo, oigan, estarán en sus grandes fiestas, estarán en sus trabajos, comprando, vendiendo, estarán tan ocupados queriendo enriquecerse o queriendo forjar un futuro, un patrimonio, que se olvidarán de lo realmente importante, que es el de glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Plantaban, dice, edificaban sin tener o sin tomar en cuenta a Dios. Dice, y así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La gente no tendrá en cuenta a Dios. Harán su vida totalmente lejos de la voluntad de nuestro Dios. Verso 31. En aquel día, dice, el que esté, dice, en la azotea, en la parte superior de su casa, y sus bienes en casa, dice, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva, dice, atrás. Dice el 32. Acordaos, dice, de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Esta parte, esta porción de la palabra de Dios,
está haciendo alusión a la profecía de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Mas, sin embargo, Jesús lo que quiere, Jesús lo que quiere que tú entiendas es que te debes de postrar totalmente a los pies del Señor en adoración. Debes de rendir tu vida completamente, enteramente a los pies del Señor. Que lejos de que te interesen tus bienes que están en tu casa, aquellas riquezas tal vez que has amontonado a través del tiempo, o lo más preciado que tú tengas, lejos de que te preocupes por eso, Dios quiere que te postres, que te tires, que te humilles, que caigas de rodillas, reconociendo la grandeza, la majestad y el poder del Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Dice el verso 34, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, dice. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres, dice, estarán moliendo. Notemos, juntas. La una será tomada y la otra, dice, será, ¿qué cosa? Dejada. Dos estarán en el campo, dice. El uno será tomado y el otro será dejado. Yo recuerdo que hace un tiempo, en son no sé, de broma, alguien decía, no, pues yo no voy a dormir contigo porque estarán dos en la noche en la cama, dice, y uno será tomado. ¿Qué tal si duermo contigo y tú te vas y yo me quedo, ¿verdad? Otros decían, no, pues yo no voy a moler juntamente contigo porque vendrá Jesús y va a tomar a alguien, a lo mejor toma a ti y yo me quede, ¿verdad? Mejor cada quien separados. No, aquí Jesús lo que está, o lo que quiere que tú entiendas, es el mundo, o Jesús está dividiendo el mundo entero en dos partes. Eso es lo que hace Jesús. Los salvos, aquellos que han sido regenerados, aquellos que han entregado su vida a Jesús en adoración, serán tomados y serán transformados para la gloria de Dios. Y los condenados, aquellos que han sido rechazados, que han sido reprobados, son los que estarán quedando. Por eso dice Jesús, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado. ¿Quién es el tomado? El creyente, el que ha rendido su vida en adoración al Señor, el que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese será tomado. Aquel que ha rechazado el Evangelio, aquel que no ha abierto su corazón al Señor, dice, será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, estarán juntas. Una será tomada. ¿Cuál? La que ha creído en el Señor, la que ha rendido su vida totalmente al Señor, la que ha dicho, Señor, aquí está mi vida, usa mi vida, Señor. Me entrego a ti en adoración. Me entrego a ti, Señor, para tu servicio, Señor. Esa será tomada, dice. Y la otra, ¿quién es la otra? La que no ha rendido su vida al Señor. Esa será dejada. Y así en el campo también uno será tomado, el creyente, y el incrédulo será dejado. Ahora, dice Juan en el verso 7, regresamos al capítulo 14, dice, diciendo a gran voz, el ángel estará predicando a los moradores de la tierra y estará hablando, dice, notemos, a gran voz, a una voz muy fuerte. ¿Para qué? Para que escuchen todos los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Los incrédulos. Para que escuche el mundo de incrédulos, aquellos que rechazan el Evangelio, aquellos que se burlan de Jesús y su iglesia, aquellos que persiguen a su iglesia, aquellos que dan muerte a los creyentes. Ellos, para eso es que se les predica, dice, a gran voz, para que ellos escuchen, sean ellos quienes escuchen este mensaje del Evangelio eterno.
Oigan, y al escucharlo, tomen su propia decisión. Vida eterna, si aceptan a Jesús, si rinden su vida a Jesús en adoración, o condenación eterna, si se rehúsan a aceptar. ¿A quién? A Jesús. Aquel Jesús que es el camino, aquel Jesús que es la verdad, aquel Jesús que es la vida. Si ellos, aún escuchando ese mensaje, aún teniendo la última oportunidad para rendirse, para postrarse en adoración al Señor, ellos rechazan esa última oportunidad, estarán siendo condenados por toda la eternidad en el mismísimo infierno. Oiga, lo único que salva a una persona del castigo eterno, de la muerte eterna, del infierno mismo, es rindiendo tu vida sin reservas a Jesús. Porque Él es el único que te puede liberar de la condenación. Él es el único que te puede librar de la gran ira del Señor. Porque para eso Jesús murió en esa cruz del Calvario. Para eso Jesús derramó su sangre. Porque es precisamente la sangre de Jesús la que te cubre, la que te limpia, la que blanquea tus vestiduras, la que hace que seas justificado delante del Padre. Gracias a ese sacrificio, gracias a esa sangre. Es lo único. No hay otra cosa que pueda salvarte, que pueda salvarnos del castigo eterno, de la muerte eterna. Solamente el sacrificio que Jesús hizo posible en esa cruz del Calvario, dando su vida en rescate de la nuestra. El mensaje del Evangelio eterno es este: temed a Dios y dadle la gloria. Ese es el mensaje del Evangelio eterno. Teme a Dios. Y no nomás temas a Dios, glorifica y exalta su nombre. Ese es el mensaje del Evangelio. Rinde tu vida totalmente al Señor. Y da el porqué, dice, porque la hora de su juicio, del juicio final, entendamos, ha llegado. Ya está a la puerta. Sigue diciendo el mensaje del Evangelio eterno. Y adorad, póstrate, arrodíllate, haz reverencia. ¿A quién? Aquel que hizo, dice, el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Oigan, toda la adoración es para aquel, dice, que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Toda nuestra adoración debe de estar dirigida única y exclusivamente a nuestro Señor y a nadie más. A nadie más, porque nadie más merece la adoración, solamente nuestro Dios, porque Él es el creador del mundo. Oigan, Él te formó, Él te creó desde la eternidad, Él te predestinó, Él te llamó, Él te regeneró, Él te justificó, Él puso fe en tu corazón para que tú clamaras y gritaras a gran voz diciendo: Señor Jesús, entra en mi corazón. Él puso todo eso en ti. Por eso merece toda honra, gloria y alabanza. Por eso el mensaje del Evangelio eterno dice: teme a Dios, dale gloria y adórale. Póstrate, arrodíllate delante de Él, porque Él es el único que merece toda la adoración. Y ese es el mensaje del Evangelio eterno, que va dirigido ¿a quién? Al mundo incrédulo.
Mensaje que gracias a la misericordia de Dios, un día nosotros también lo escuchamos y abrimos nuestro corazón al Señor. Producto del Espíritu Santo, de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Ahora, el juicio es algo que todos un día enfrentaremos, hermano. Todos. El incrédulo para castigo según sus obras y para condenación eterna. Estará enfrentándolo un día. Aquellos que han rechazado el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio eterno, aquellos que no se han querido postrar delante del Señor, un día estarán en su presencia y serán juzgados según sus obras y serán lanzados a una condenación eterna. Dice Juan también ahí en Apocalipsis, capítulo 20, el verso 11. Dice, y vi un gran trono, dice, blanco, y al que estaba sentado en él. Notemos, esto es una realidad, hermano. ¿Cuándo sucederá? No lo sabemos. Juan dice que pronto. No sabemos cuándo es pronto. Pero es una realidad, hermanos, que un día veremos también ese trono grande, dice, notemos, gran trono, dice, blanco. Y es una realidad también que veremos al que está sentado en él. Sigue diciendo Juan, de delante del cual, dice, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice el verso 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro, dice, fue abierto. Notemos, habla de dos libros. Y otro libro fue abierto, dice, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, dice, por las cosas que estaban escritas, dice, en los libros, según sus obras. Este juicio, hermanos, será un juicio que estará basado según las obras de las personas. Porque dependiendo de las obras de las personas, oigan, será el grado de tormento, de castigo que ellos recibirán. Dice el verso 15, y el que no se halló inscrito, ¿en dónde? En el libro de la vida, fue lanzado, dice, fue echado, ¿a dónde? Al lago de fuego. Es decir, al mismo infierno, donde nada ni nadie podrá sacarte de ese lugar. Y nunca podrás salir. Es mentira el creer o el que te hagan creer que podrás salir de ese lugar con ciertos ritos, con ciertos tipos de rezos. Es mentira. El lugar donde Dios te ponga desde el momento que tú cierres tus ojos es el lugar en donde tú pasarás la eternidad.
y nada ni nadie puede moverte o sacarte de ese lugar. Nada. El tiempo es hoy, el momento es hoy. El día de la salvación es hoy, no es mañana, es hoy. El mensaje del Evangelio eterno es este. Teme, dice, teme al Señor, glorifícale y adórale. Cuando tú haces esto, estarás librándote de ese horrible lugar de tormento eterno. Ahora, para el pueblo de Dios, el día del juicio son buenas nuevas eternas, porque es la consumación, hermanos, la consumación total de la salvación. Oigan, cuerpos glorificados, cuerpos transformados, entrando a una eternidad al lado de su Señor. Para el pueblo de Dios es esto, la consumación total. Nuestros cuerpos, hermanos, pecaminosos serán resucitados, serán glorificados, serán transformados y estarán entrando, ahora sí, en toda su perfección a una eternidad con su Señor. Motivo de gran gozo, motivo de gran alegría. ¿Cómo no postrarnos? ¿Cómo no arrodillarnos? ¿Cómo no adorar a nuestro Señor? Porque la salvación entera, toda la salvación entera es obra de quién, de Dios mismo y de nadie más. Dios planea esa salvación desde la eternidad. Dios envía a su Hijo Jesucristo para que ejecute esta salvación. Y Dios la aplica en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. ¿Cómo no decirle, Señor, gracias? Gracias porque, Señor, es por tu gracia, por tu gran misericordia que tú, Señor, me has salvado. Un día tú me elegiste a mí, Señor. Gracias porque, Señor, tu palabra me enseña que no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia, Señor. Y un día, Señor, mereciendo yo no otra cosa más que este castigo eterno, tuviste misericordia de mi vida y me rescataste, Señor. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo a morir para librarme de esa condenación eterna. Y es por tu gracia, es por tu misericordia que hoy, Señor, tengo la seguridad de que un día, Padre, entraré en la eternidad con un cuerpo glorificado y transformado para morar contigo, Señor. ¿Cuánto gozo debe de haber en el corazón del creyente? ¿Cuánta gratitud debe de embargar nuestros corazones, hermanos? Una inmensa gratitud. Oigan, porque no tenemos con qué pagarle al Señor. ¿Con qué le puedes pagar la muerte de su Hijo? Con nada. Además, porque nada es tuyo, nada es mío, todo es del Señor. Solamente rindiendo este corazón, corazón imperfecto todavía, a sus pies, en servicio y en adoración. Por eso, hermanos, sirvamos al Señor y no perdamos cualquier oportunidad que el Señor nos da, nos permite, para que nosotros seamos también mensajeros, proclamadores de ese mensaje eterno. En este mundo tan corrompido, en este mundo tan lleno de maldad, nosotros ser esa sal, esa luz en medio de esa oscuridad.
que nuestras luminarias no porque tengamos luz propia, sino que la luz de Jesús refleje al mundo entero a través de nuestro cuerpo, a través de nuestro testimonio, a través de nuestras obras. Puede haber una conversión allá afuera. Y sea su palabra actuando, sea el Espíritu Santo actuando, utilizando a cada uno de nosotros, hermanos, para la honra y para la gloria de su nombre. Allá en el libro de Malaquías, capítulo 4, verso 1, dice, porque he aquí, viene el día, dice, ardiente como un horno. ¿Cuál es ese día? El día glorioso de nuestro Señor. El gran día del juicio final. Dice, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán, dice, estopa. ¿Quiénes son los soberbios? ¿Quiénes son aquellos que hacen maldad? Aquellos que necesitan de la gracia de Dios. Aquellos que necesitan escuchar el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio eterno, ellos están atestados de soberbia, están llenos de maldad. Porque ese gran día, dice, si no hay una conversión en sus vidas, dice, serán como estopa. No sé cuántos conocemos la estopa. Dice, aquel día que vendrá, dice, los abrazará, los arrasará, los quemará, los devorará. Dice, ha dicho Jehová de los ejércitos, dice, y no les dejará ni raíz, dice, ni rama. No sé cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver luego un árbol cuando se quema en estos famosos incendios. Pero hay árboles, hermanos, que no les queda nada. El fuego arrasa a tal grado, a tal magnitud, que arrasa las ramas, el tronco y aún la raíz. Así serán, dice, aquellos soberbios, aquellos orgullosos que no reconocen al Señor en sus vidas. Así serán, dice, aquellos que practican, que hacen la maldad. De esa manera serán arrasados totalmente. Pero dice el verso 2, mas a vosotros, los que teméis mi nombre. ¿Quiénes son vosotros los que teméis el nombre de Jehová? Nosotros, cada creyente verdadero, cada persona que ha abierto su corazón al Señor, cada persona que rinde en adoración al Señor toda su vida, se postra, se humilla, se arrodilla delante del Señor. Nosotros, dice, nacerá el sol de justicia, dice, y en sus alas traerá, ¿qué cosa? Salvación. Y saldréis, dice, y saltaréis como becerros de la manada. No sé cuántos nosotros, hermanos, hemos tenido la oportunidad de ver estos becerros en manada, cuando son liberados, cuando son soltados de ese corral en el cual están encerrados. Salen brincando, salen retozando, salen alegres, salen contentos. Así nos compara el Señor. Oigan, llenos de gozo, llenos de alegría, de regocijo, porque ese gran día ardiente para nosotros los creyentes, hermanos, es un día de grande bendición, porque es la consumación total de nuestra salvación. Es el momento de que nuestros cuerpos se unirá a esa alma y que nuestros cuerpos serán glorificados, serán transformados para la gloria de nuestro Dios y estaremos entrando en esa eternidad al lado de nuestro Señor. Ahora
con cuerpo y alma. Qué grande bendición, hermanos. Y cada creyente verdadero experimentará eso. ¿Cuándo? En el día del juicio final. En el día en que nuestro Señor Jesucristo aparezca en ese evento glorioso y majestuoso en las nubes. Así como se fue, Él volverá por cada uno de nosotros. El verso 8 dice, otro ángel le siguió. ¿A quién? Al primero. Primer ángel que apareció en medio del cielo, es decir, entre la tierra y el cielo, en ese espacio. Dice que ahora le sigue otro ángel, diciendo, ha caído, ha caído, Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho, dice, beber a todas las naciones. Notemos, dice que ha hecho beber a quienes, a todas las naciones. Y habla de todas las naciones, del vino del furor, del vino de su pasión, dice, de su fornicación, de su prostitución, de su adulterio, de su idolatría. Ha hecho esta gran ciudad de Babilonia partícipes a todas las naciones de su prostitución, de su adulterio, de su idolatría. ¿Quiénes son todas las naciones? El mundo de incrédulos. Es decir, todos los incrédulos de todo el mundo han participado de la prostitución, del adulterio, de la idolatría, que ofrece ¿quién? Esta gran ciudad de Babilonia. Ahora, la Babilonia es el tercer ayudante del dragón, de Satanás. Recordemos que Satanás pide ayuda a la bestia que sale del mar, pide ayuda a la segunda bestia que sale de la tierra, y ahora aparece aquí un tercer ayudante del dragón, de Satanás, que es la gran Babilonia. Esta gran Babilonia representa al mundo como el centro de seducción. Todo tipo de seducción que hay en el mundo está aquí representado en esta gran Babilonia, en este tercer ayudante de Satanás. Y todos los moradores de la tierra que habla Juan se encuentran bajo esta seducción que ofrece precisamente el mundo entero, la gran Babilonia. Y esa seducción no es otra cosa más que el tenerlos presos totalmente de alcoholismo, drogadicción, prostitución, lujos, dinero, todo lo que el mundo ofrece, toda la seducción que el mundo ofrece está aquí representado en esta Babilonia, la gran ciudad. Y todo el mundo de incrédulos, notemos, están seducidos, están totalmente atraídos hacia esto que ofrece Babilonia, la gran ciudad. Su ruina es tan cierta que se habla precisamente aquí de su caída futura, como si ya hubiese ocurrido. Notemos esto. Todavía no ocurre, pero es tan cierto que esta Babilonia grande va a caer. Tan cierto es que Juan Juan narra que este ángel sale diciendo que ya ha caído, que ya ha ocurrido esa caída de Babilonia, la gran ciudad, la seductora.
del mundo entero de incrédulos. Por lo tanto, el mundo entero debe convertirse de sus fornicaciones. Por eso es predicado el Evangelio eterno, para que el mundo entero de inconversos, de incrédulos, se conviertan de sus fornicaciones, se conviertan de su adoración a la bestia. ¿Por qué razón? Porque el tiempo del juicio, dice Juan, ha llegado. Porque es su última oportunidad que se le está brindando a este mundo de inconversos. Porque después viene el juicio final. Allá en el capítulo 18 de Apocalipsis, el verso 2, dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho, dice, habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Notemos esto, hagamos un alto. El mundo, aquí representado por Babilonia, la gran ciudad. Dice que es un mundo que está lleno, dice, o que está habitado de qué? De demonios. Es guarida, dice, de todo espíritu inmundo. ¿Quién? El mundo, la Babilonia. Dice el verso 3, porque todas las naciones han bebido, dice, del vino del furor de su fornicación. Todas las naciones han participado de las cosas, de las seducciones que ofrece Babilonia. Y todos, notemos, todos los inconversos han participado. Dice, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido, dice, de la potencia de sus deleites. Todos, todas las áreas de vida de todos los incrédulos está siendo afectado, está siendo seducido o están participando de esta seducción que ofrece la gran Babilonia, la gran ciudad. Dice el verso 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. Notemos, pueblo mío. ¿Quién es el pueblo del Señor? Nosotros. Y hay una invitación, y esto es importante. Dice el Señor que salgamos de dónde? Del mundo, de la seducción que ofrece el mundo. ¿Qué ofrece el mundo, hermanos? ¿Cuántas cosas ofrece el mundo hoy en día? Que si tú prestas atención, puedes ser seducido. Dice el Señor, sal de ella, sal del mundo. Y dice, pueblo mío, dice, para que no seáis partícipes de qué cosas, de sus pecados, de sus fornicaciones, de su idolatría, de su adulterio. Sal, dice, de ella, sal del mundo. Recordemos que estamos en este mundo, dice la palabra de Dios, pero no somos de este mundo. Recordemos que nosotros como creyentes en el Señor, como redimidos del Señor, no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Recordemos que aquí en esta tierra, aquí en este mundo, tan solamente somos peregrinos y extranjeros, que nuestra verdadera ciudadanía no está aquí,
está ¿en dónde? En los mismos cielos. Por eso es que nosotros debemos de salir totalmente del mundo. Debemos marcar una diferencia entre nosotros como creyentes con el mundo inconverso y no participar de las cosas, de las seducciones que ellos practican y participan. Dice el verso 9, y el tercer ángel, el capítulo 14, y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz. El tercer ángel, son tres ángeles, tres mensajes. Este mensaje nuevamente se predica a gran voz para que el mundo entero lo escuche. Y dice este mensaje, si alguno adora, se postra, se arrodilla o hace reverencia a quién, a la bestia, dice, y a su imagen, y recibe la marca, dice, en su frente o en su mano, dice Juan. Si alguno adora, dice, a la bestia y a su imagen. A lo mejor tú digas, o alguien diga, pero yo no adoro a la bestia. A lo mejor alguien diga, pero yo no adoro su imagen o imágenes. Pero adorar a la bestia y adorar a su imagen, simplemente lo hace todo aquel que no adora a Dios. Por ende, está adorando a quién, a la bestia y a su imagen. Es decir, si no está tu corazón rendido, humillado, arrodillado, postrado delante de Dios, el creador de todo el universo, estás adorando entonces a la bestia, a su imagen. Porque dice Juan, y recibe la marca, dice, en su frente o en su mano, es decir, porque lleva los pensamientos de muerte, de mentira, de orgullo, de soberbia, de ira, de enojo, de maledicencia. Lleva esos mismos pensamientos que la bestia, por ende, es un adorador de la bestia, no de Dios. Por eso ha recibido la marca, notemos, en su frente, porque tienen pensamientos, el mundo inicuo, el mundo perverso, tiene pensamientos inclinados a adorar a la bestia. Tiene pensamientos iguales que la misma bestia. Sus obras perversas, obras que no glorifican ni exaltan el nombre de Dios. Y si no glorifican tus obras, a aquel que es el creador de todo el universo, que es nuestro Dios, entonces tus obras están glorificando a quién, a la bestia. Eres parte de la bestia. Eres servidor de la bestia. Eres adorador de la bestia. Dice el verso 10. Él. ¿Quién es él? Aquel adorador y servidor de Satanás. Aquel que tiene los mismos pensamientos e inclinaciones que Satanás los tiene. Aquel que tiene las mismas obras o hace las mismas obras de Satanás.
Dice, también, dice, beberá del vino, dice, de la ira de Dios. Ser un adorador y servidor a Satanás trae consecuencias. Y son consecuencias desastrosas, son consecuencias tristes, lamentables. Oigan, que tendrán que sufrir o tendrán que enfrentar por ser servidores, adoradores, no de Dios, sino de Satanás mismo. No se puede pecar y evitar las consecuencias. Todo pecado trae consecuencias y trae un pago. Dice Juan, él también beberá, dice, el adorador de Satanás. También beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido, dice, vaciado puro, dice, sin diluir, sin minimizar, dice, en el cáliz de su ira. La ira de Dios, hermanos, vendrá sobre los que adoran la bestia. Su ira totalmente, radicalmente de Dios vendrá sobre los adoradores de la bestia, sobre aquellos que adoren a alguien que no sea Dios. Vendrá el Señor con toda su ira. Y recordemos un pasaje allá en la carta a los Hebreos que dice que horrenda cosa, dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y la ira de Dios será derramada. La ira de Dios vendrá con todo su furor, con toda su fuerza, sobre todos aquellos que le rechazan, sobre todos aquellos que persiguen, que se burlan, que se mofan de la iglesia del Señor, vendrá con toda su ira sobre ellos. Ahora, aquí en la tierra ya empezarán a experimentar esa ira de Dios, pero no en su totalidad, porque la ira de Dios aquí en la tierra todavía está con una mezcla de su propia gracia todavía. Allá en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 del libro de Mateo, en el verso 45, dice Jesús mismo, predicando a sus discípulos. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y dice, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Es decir, que aquellos perversos, aquellos que le rechazan, aquellos que adoran cualquier cosa menos al Dios vivo y verdadero, todavía en esos momentos gozan de la misericordia y de la gracia del Señor. Todavía. Pero llegará el momento en que la ira total de Dios o Dios con todo el furor de su ira vendrá sobre ellos, sobre estas gentes perversas, sobre estas personas que rechazan el mensaje del Evangelio eterno.
aquellos que no abren su corazón ni abrirán nunca su corazón al Señor. Sobre ellos vendrá la ira con todas sus fuerzas, este gran día del juicio final. Sigue diciendo Juan, y será atormentado, dice, con fuego y azufre, dice, delante de los santos ángeles y del Cordero. Todo este tormento apenas y es el justo pago que recibirán. ¿Por qué razón? Por despreciar aquel que es la vida, a Jesús. Por despreciar aquel que es el único capaz de librarnos de la ira venidera del Señor. Jesús. Jesús es el único que puede librarnos de la ira venidera del Señor. Es el único. Jesús murió en esa cruz para justificar a quien, a todo aquel que abre su corazón en un arrepentimiento genuino y en adoración al Señor. Jesús murió en esa cruz por aquellos que verdaderamente se arrepienten y se humillan y se arrodillan delante del Señor, reconociendo sus pecados y sus faltas en contra del Señor. Y es lo único que puede librar al ser humano de la ira, de su furor del Señor. Y este tormento es apenas el justo pago, es apenas lo que se merece el ser humano. En el infierno, la ira de Dios estará en todo su esplendor. Y en ese lugar serán atormentados sin gracia, con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del mismo Cordero. Verso 11. Y el humo, dice, de su tormento sube, dice, por los siglos de los siglos. Es decir, el humo que brota del infierno brotará por toda la eternidad. Dice, y no tienen reposo. ¿Quiénes? Los incrédulos, aquellos que rechazaron el mensaje del Evangelio eterno en su última oportunidad. Pudiendo abrazar el Evangelio, deciden rechazarlo y reciben apenas el justo pago, que es el mismo infierno, el mismo tormento en este lugar. Y dice que en este lugar no tienen reposo, no tienen descanso, dice, de día ni de noche. ¿Quiénes? Los que adoran a la bestia y a su imagen. Ni nadie dice que reciba la marca de su nombre. Es un tormento, hermanos, eterno. Es un tormento que nunca terminará. Es un tormento que no tiene descanso, día y noche. Es decir, por toda la eternidad estarán en ese lugar atormentados. ¿Quiénes? Los que adoran a la bestia y a su imagen. Los que reciben la marca del nombre de la bestia en su frente y en sus manos. Ellos. Dice el verso 12, aquí está la paciencia, dice. Aquí está la resistencia, se traduce. Aquí está el aguante alegre, la constancia, la perseverancia. ¿De quiénes? De los santos. Yo les pregunto, hace un momento dice esa pregunta, ¿quiénes son los santos? De los que habla aquí Juan. Los que guardan los mandamientos de Dios. Esos son los santos. De esa manera se identifica a un santo, porque es una persona que en su vida guarda
los mandamientos de Dios, que los practica día a día, los pone en práctica. ¿Qué cosa? Los mandamientos de Dios. Y no nada más los mandamientos de Dios, sino que también dice la fe de Jesús. Esos son los santos. ¿De qué manera nos puede identificar el mundo entero al verdadero creyente? Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, oigan, y la fe de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 13, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados, dichosos, afortunados. De aquí dice en adelante, ¿quiénes? Los muertos que mueren en el Señor. Notemos, aquellos que mueren con su fe, que no se mueve, puesta, ¿en qué? En el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ahora, el hecho de saber, como creyentes, como santos, como dice Juan, el hecho de que nosotros sabemos que hay un castigo para los perseguidores de la iglesia, porque todos lo sabemos, que ellos recibirán el justo pago, nos debe de animar. ¿A quiénes? A los santos. Nos debe de fortalecer, nos debe de hacer que perseveremos con más ánimo, aún en medio de las aflicciones que nosotros experimentemos un día y aún en medio de la muerte misma por causa de nuestra fe, debemos estar animados, porque Juan dice, bienaventurados. ¿Todos? No. Dice los que mueren en el Señor, los que padecen, los que son atribulados, los que son perseguidos por causa de la fe en el Señor. Somos dichosos, somos bienaventurados. Y más aún sabiendo que aquellos que nos persiguen, aquellos que atribulan la iglesia del Señor, aquellos que matan a los creyentes, recibirán su propio pago el día del juicio final. Y eso, hermanos, nos debe de animar a perseverar en nuestra fe. Nos debe de animar en perseverar, en buscar más la santidad, más el rostro del Señor cada día. Para los santos, la aflicción y la muerte que dice Juan en este verso, por causa del Señor, debe ser considerada como una dicha, como una bendición, como un gozo. ¿Por qué razón? Dice Juan, porque descansaremos de este mundo, de nuestros trabajos, para pasar a una eternidad glorificando y alabando el nombre de nuestro Dios. ¿Cómo no debe ser una grande bendición? ¿Cómo no debe ser un grande gozo el saber esto? Que si nosotros somos atribulados, que si nosotros somos afligidos, que si nosotros como creyentes padecemos por causa del Evangelio eterno del Señor, un día descansaremos de todo ello y pasaremos, oigan, a la eternidad con nuestro Señor. No así los que atribulan, los que persiguen, los que matan a la iglesia del Señor, porque ellos pasarán a una eternidad lejos de la presencia de Dios, atormentados día y noche por causa
de haber rechazado al único que puede salvarnos de esa condenación eterna, que se llama Jesús de Nazaret, al cual nosotros rendimos nuestra vida en total adoración, rendimos nuestra vida en total servicio y glorificamos con nuestra vida el nombre que es sobre todo nombre. Qué grande bendición, hermanos, tenemos nosotros. Somos bienaventurados, somos dichosos. Si nosotros somos afligidos, si nosotros padecemos, si somos atribulados por causa de Cristo, tengámoslo como una dicha, tengámoslo como un gozo. ¿Por qué? Porque eso habla de que estamos haciendo verdaderamente lo correcto y la voluntad de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén.